pero no estaba lejos, hermano. Lo que quiero decir es que los que están en estos caminos, adorando, amados hermanos, enfocándose en los santos, deben entender, amados hermanos, gloria a Dios por el apóstol Pablo, gloria a Dios por el apóstol Pedro, gloria a Dios, hermanos, por la Santa María, la hermana María, aleluya. Pero si miramos, hermanos, detrás de la pared, si miras, hermanos, gloria a Dios, la Biblia dice de María, una mujer, dice, temerosa de Dios, una mujer santa, una mujer que porque Dios la haya escogido para tener en su vientre a Jesucristo, por esa razón era bienaventurada sobre todas las mujeres, aleluya. Amén. Pero ¿qué era lo que la hacía bienaventurada? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que fuera portador del que es grande, del que es digno, del que es todopoderoso, de Dios que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y en condición de siervo se hizo hombre y vino y puso, amados hermanos, su poder sobre María, y el santo niño que nació fue llamado el Hijo del Altísimo, aleluya. Aleluya. Pero gloria sea el nombre del Señor. Hay un día, hermanos, que uno se tiene que preguntar, cuando, hermanos, lees a Pablo, tremendo apóstol, varón de Dios, hermano, que escribió mucho, que Dios lo usó de gran manera. Pero Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Amén, amén. Miramos nosotros, gloria a Dios, Cristo, amados hermanos, entró a estos hombres, los entró, amados hermanos, aleluya, los entró a la salvación, los entró por la puerta, porque Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre encontrará pastos, aleluya. Aleluya. Amados hermanos, llega un punto que el hombre tiene que entender, ¿qué haces adorando al santo? ¿Y tú qué, amados hermanos? Se salvó Pedro, se salvó Pablo, se salvó María, pero gloria a Dios, ¿qué tal contigo? ¿Sabe una cosa? Dios no hace acepción de personas, amados hermanos. Para Dios, hermano, no hay nadie que valga más. Para Dios no vale Pedro más que Pablo, ni Pablo más que usted. Solamente está el lugar que Dios da a cada uno. Dios le exige la obediencia, aleluya. Y es donde el hombre tiene que decir, amados hermanos, la Biblia dice, sed pues vosotros santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria es el nombre del Señor Jesús, hermano. Qué bonito, hermano, que Dios que estamos sirviendo nosotros no está lejos, amados hermanos. El Dios que estamos sirviendo, tenemos que tener eso conscientemente siempre. Amados hermanos, aunque tengamos problemas en la vida, a veces, hermanos, se vienen los problemas tan grandes, pero aunque haya muros, mira, cuando cayeron los muros de Jericó, a la ramera le digo a los espías que vinieron mandados por Moisés, dijeron, nosotros podemos sentir el temor de Dios aquí. Ellos estaban rodeados de una pared, estaban rodeados de unos muros, hermanos, que eran dobles, pero ellos podían sentir, no tenían miedo de Israel. Eran hombres como tantos que habían peleado ellos, no tenían miedo del ejército de Israel, que era un ejército que no era, amados hermanos, muy preparado militarmente. Tenían miedo porque decían, nosotros sentimos, aleluya, el temor de Dios en nuestra vida y sabemos que Dios está detrás de esa pared y viene para acá, aleluya. Oh, gloria es el nombre del Señor. Si una gente impía, amados hermanos, sin conocimiento de Dios, podía percibir que detrás de su aparente tranquilidad, detrás de su aparente seguridad, en la presencia de Dios estaba manifiesta. Este es tu día ahora para creer que no importa lo que estés pasando, que no importa lo que estés sintiendo, no importa lo que esté sucediendo, Dios no está
vives, en Él te mueves, por Él eres, aleluya. Solamente, amados hermanos, abre tu corazón, llama al Señor con toda fe y Dios se va a hacer manifiesto, aleluya. Voy a terminar, hermanos, ya con un pedacito, hermano, de un testimonio de su servidor. Cuando vino, hermanos, allá a Cuba, ese régimen, hermano, comunista y ateo, que se empeñó y con mucho éxito logró, hermano, meter la desconfianza entre los hombres, para que los hombres no se pudieran organizar, ese temor que existe, desconfianza hasta entre los familiares, y ese régimen policiaco, y ese régimen donde, amados, deportaron todo lo que se llamara Dios. Todo que fuera creyente era considerado una persona débil de mente. En Rusia, a los creyentes, hermanos, se consideraban como personas que tenían problemas en la mente. Hay un caso tremendo, que se me olvidó el nombre de este varón, un hombre cristiano en Rusia, que lo agarraron, hermano, y le metían electroshock, una descarga eléctrica para las personas que tenían idea fija, obsesiva. Cuando le daban eso de electroshock, la mente, amados hermanos, se les quedaba en blanco, se les olvidaba su obsesión, quedaban como zombies, hermanos, pero se desaparecía eso. Y este hombre, no se sabe cuántas veces lo agarraron, como si él fuera loco, y le metieron las descargas eléctricas, amados hermanos, para borrarle de la mente a Dios. Y cada vez que el hombre regresaba y volvía a su conciencia, seguía dándole gloria y honra a Jesucristo, amados hermanos. Porque la Biblia dice claramente que el cristiano debe tener su corazón para amar al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, aleluya. Cuando Cristo, amados hermanos, viene a nuestra vida, ya no somos algo separado de Él. Eso es lo que yo no podía entender. Cristo ha mezclado, dice, como dice Pedro, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Cristo ha mezclado, entretejido de su Espíritu Santo, de la vida eterna, de su palabra viva y eficaz. Ha mezclado, y el crecimiento del hombre nuevo que se regenera cada día. Ya nosotros no somos separados de Cristo. Por eso Él dijo: sin mí nada podéis hacer, pero conmigo todo. Aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Y aquella gente me lo logró. Y si alguien conocía de Dios, lo ocultaría. Pero yo me acuerdo, hermano, que era un niño. Y como Dios, hermano, puso en mi corazón el preguntar de Jesucristo, de saber quién era Jesucristo. Y comencé, hermano, preguntando. Y pregunté a un señor que yo no tenía por intelectual. Me dijo: mira, muchacho, Cristo fue un hombre muy inteligente y bueno que existió. Conocía varios idiomas. Y como era tan inteligente y tan adelantado para su época, la gente lo endiosaron y comenzaron a alabarlo. A otro le pregunté y me dijo: pues Cristo fue el primer comunista que ha existido en la historia. ¿Cómo sí que el primer comunista? Sí, él era el primer comunista que ha existido. Y hermanos, esas fueron las respuestas que encontré. Y mandé un día una carta a una revista, pero la carta no llegó y se me devolvió. Y no pasó, amados hermanos, mucho tiempo. Yo no había escuchado nunca una predicación, no había escuchado nunca una enseñanza bíblica, no había leído nunca una Biblia. Yo no sabía nada absolutamente, amados hermanos, de la palabra de Dios. Solamente que en mi corazón había el deseo de saber quién era Jesucristo. Aleluya. Amén. Y la pared era grande allí. Y el aislamiento era grande allí, amados hermanos. Si hubiera preguntado por brujería, me hubieran sobrado los maestros. Si hubiera preguntado por hechicería,
O tal vez, hermano, por idolatría me hubieran sobrado los maestros, hermano. Pero estaba preguntando por Cristo. Dice la Biblia que nadie puede amar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, y no conseguí la respuesta, pero Dios había escuchado mi pregunta, aleluya. Y un día me quedé dormido, hermanos, siendo un niño, y salí al portal de la casa. Y cuando estoy, hermanos, allí, tengo el sueño que no podía soñar. El sueño imposible de soñar, porque no tenía elementos para soñarlo, ni conocimientos, amados hermanos. Cuando me paro, amados hermanos, así, aquí claramente a la izquierda, en el cielo, en una dirección así, como 45 grados, hay un hombre, amados hermanos, con cabello corto, con su cabeza colgando, evidentemente muerto. Y la voz de Dios, amados hermanos, una voz poderosa, una voz con toda autoridad, me dice: he aquí. Es un lenguaje bíblico que jamás en la vida yo había leído. Dice la voz: he aquí mi Hijo amado, al cual tú crucificaste, aleluya. Oiga bien, ¿cómo podía? Yo no sabía que fueron por mis pecados. No sabía yo que Cristo vino a morir, amados hermanos, para lavar mis pecados en la cruz del Calvario. Pero así me dijo Dios: he aquí mi Hijo amado, al cual tú crucificaste. Aleluya. Pero cuando estoy mirando aquí, automáticamente la voz de Dios dice: mas he aquí. Cuando miro a la derecha del cielo, en la misma dirección, hay una nube pequeña blanca. ¿Qué sabía yo? Que dice el libro de los Hechos que cuando Cristo iba ascendiendo, los apóstoles estaban mirando y mirando, y que una pequeña nube del cielo vino, amados hermanos, y recibió al Señor. Y los apóstoles le dijeron: varones Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá como lo habéis visto ir. Aleluya. Amados hermanos, y aquí estaba, maldigo la voz: mas he aquí que vive por todos los siglos. Y cuando la nube hizo así, como que iba, el que estaba arriba de la nube ahora, no le pude distinguir el rostro. Estaba vestido de ropa blanca completamente, ropa que llegaba hasta sus pies y hasta sus manos, como dice Apocalipsis. Jamás en la vida, amados amados, tenía conocimiento de nada de eso. Apenas la nube se movió así un poquitico, el universo se abrió completamente y apareció el color rojo vivo. Y los, hermanos, ahora yo veo en Google esas imágenes de los planetas. Ya yo las vi hace muchos años cuando era un niño. Esos planetas con una arcoíris alrededor, así con una franja. El cielo estaba lleno de miles y miles de ángeles, y los planetas danzaban, parecía que iban a chocar, y los ángeles empujaban y venían así, hermano, parecía que chocaban y se daban la vuelta. Y yo veía una fiesta, un alboroto del universo entero abierto, y todo eso se quedó en mi mente. Pero un día, cuando vine a la Biblia, pude encontrar que dice que la creación misma está sujeta a esperanza por causa del que la sujetó. Está aguardando el día de la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Era la fiesta de la redención. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Se da cuenta? Cristo, amados hermanos, no está lejos de nosotros. Había una pared tremenda, pero yo solamente dije: ¿quién es Jesús? Nadie me respondió, pero Dios me mostró que Él era su Hijo. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Vamos a estar todos en pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, alabado sea el Señor. Oh, amados amados, vamos a tomar este tiempo para meditar en la cercanía que tiene nuestro Señor. Aleluya. Para que despertemos
amados hermanos, a la realidad de que nosotros somos parte de ese edificio, de esa casa espiritual, de esa iglesia que tiene un Cristo que vive. Aún el mismo Salomón, el día que inauguró el templo, él reconocía y decía: ¿podrá Dios vivir en este edificio, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Sabe qué quiere decir eso? Los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Dios, amados hermanos, es eterno. Dios es más grande que los cielos. Dios es infinito. Él creó el mundo, Él creó los cielos, y, amados hermanos, para habitarlo, ya ha puesto su presencia. Pero aún, amados hermanos, su grandeza no cabe en este universo. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Y digo, yo entiendo que tú no puedes, aleluya, o no cabes en los cielos de los cielos. Cuanto más, Señor, vas a habitar en esta casa que yo he hecho. Pero yo entiendo que tu nombre estará aquí. Aleluya. Pero qué afortunados somos, hermano, de saber que hoy somos parte de ese edificio espiritual que es la iglesia, que somos parte de la morada de Dios en el Espíritu. Vamos, hermanos, a darle gloria a Dios. Haga su altar donde usted quiera. Si quiere pasar aquí adelante, si quiere pasar allí, pero aproveche este día, porque detrás de la pared, detrás de la conciencia, detrás de esta realidad, detrás de este momento, ahí está tu amado. Él está aquí porque Él ha dicho: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya.